Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, bueno, a primera vista podría parecer un poco árido, ¿no? Un análisis sobre cómo se financia una organización religiosa. Sí, suena técnico quizás. Pero les aseguro que es fascinante. Nos vamos a sumergir en cómo la Orden Franciscana Seglar, la OFS, entiende la economía y la comunidad. Nos basamos en un estudio detallado del artículo 25 de su regla, que viene de la Fraternidad Nuestra Señora de Itatí, allá en Argentina. Un documento muy interesante, sí. El título ya dice mucho. La vida en fraternidad, los aportes fraternos, la solidaridad y la responsabilidad evangélica. Y nuestra misión hoy es desentrañar por qué para ellos esto de aportar dinero o bienes no es simplemente pagar una cuota. Para nada. Es algo mucho más profundo. Un acto de fe, de comunidad, de vivir el Evangelio siguiendo a San Francisco de Asís. Y aquí es donde esto se pone realmente interesante, creo yo. La idea central que vamos a explorar es cómo convierten algo tan terrenal, digamos. Como el sostenimiento económico, claro. Exacto. ¿Cómo lo convierten en una expresión de espiritualidad? ¿Es posible manejar las finanzas con una lógica que no sea la del mercado? ¿O la de la obligación pura y dura? Sino la de la fraternidad, la de la generosidad evangélica. Esa es la pregunta. Vamos a ver qué nos dice este texto. Para empezar, el documento deja muy claro que la contribución económica no es una obligación impuesta, es un acto voluntario. Pero, a ver, ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿No se corre el riesgo de que nadie aporte? ¿O que la carga, que recaiga en unos pocos? Esa es la clave y el desafío, ¿verdad? El texto insiste mucho en que este acto voluntario nace directamente de él, del compromiso evangélico personal, de cada miembro. Se conecta con la raíz misma de la espiritualidad franciscana, vivir la pobreza evangélica. Ajá. Y ojo, esto no significa necesariamente no tener nada, no va por ahí. Claro. Sino entender que el verdadero valor, digamos, el reino de Dios, no se mide en posesiones materiales. Entonces, ¿aportar es una forma de vivir esa pobreza evangélica? Suena casi paradójico. Exacto. Y San Francisco es el modelo radical aquí. Para él, despojarse y compartir no era una carga, para nada. Era una liberación, algo que nutría la vida de la fraternidad. El texto enfatiza que la clave es la actitud del corazón, es el dar con alegría. La intención, más que el monto. Justo. Importa más la disposición interior de compartir, la generosidad, que la cantidad exacta que se da. Y esto es crucial, no se limita solo al dinero. Ah, eso es interesante. Se extiende al tiempo dedicado, al trabajo voluntario, incluso a la oración por las necesidades de la fraternidad. Es una entrega más completa, digamos. Me gusta esa idea de que el tiempo y la oración también son aportes. Amplía mucho la perspectiva, ¿no? Totalmente. El documento también habla de dar para sostener. ¿Qué implica eso exactamente? ¿Es solo mantener las luces prendidas? Va mucho más allá de simplemente poner dinero para que algo funcione. Significa, como dice el texto, asumir la fraternidad como propia. Como propia. Es un llamado fuerte a la corresponsabilidad. Implica entender que toda la estructura de la OFS, desde el grupo más chiquito, local, hasta el nivel internacional, depende de que todos sus miembros se sientan parte activa, comprometida. Que no sea algo ajeno. Exacto. No es algo que alguien más tiene que mantener. Es nuestra casa común. Asumir la fraternidad como propia. Eso sí que cambia la mentalidad. Totalmente. Y se conecta con otro concepto central para San Francisco, que el texto rescata muy bien. La comunión de bienes. Comunión de bienes. ¿Cómo la entienden ellos? Bueno, no en el sentido de abolir la propiedad privada, ojo, sino de entender que los bienes que uno tiene, sean muchos o pocos, no son exclusivamente para uno mismo. Son un medio, una herramienta para cumplir la misión común. Servir a los demás, evangelizar, ser testigos de paz y justicia en el mundo. Entiendo. Por eso, esa corresponsabilidad económica se transforma en un acto de servicio desinteresado, donde cada uno aporta según sus posibilidades reales, incluyendo, como decíamos antes, su tiempo, sus talentos. Entendido. No es solo poner plata, como se diría. Es poner el hombro, el corazón, el tiempo, la oración. Es un compromiso mucho más integral. Exactamente. Y esto me lleva a otra idea fuerte que presenta el documento.
La mentalidad de cuerpo. ¿A qué se refieren con eso? Suena potente. Es una imagen muy potente, sí. Explican que la Orden Franciscana Seglar no debe verse como una simple confederación de grupos locales independientes, Ajá. sino como una única familia mundial, como un cuerpo humano, ¿viste? Todos los miembros están interconectados, dependen unos de otros. Claro, como los órganos. Eso, trabajan juntos para el bien del cuerpo entero. Así ven a la OFS, desde la fraternidad más pequeña en un pueblito hasta el Consejo Internacional, el COFS. Todos comparten el mismo carisma, la misma inspiración de San Francisco y la misma misión global. Una única familia mundial. Eso implica una conexión muy fuerte entre grupos que quizás ni se conocen directamente. Así es. Y no solo dentro de la propia OFS, el texto también enfatiza la unidad con las otras ramas de la gran familia franciscana. ¿Los fraíñes? ¿Las clarisas? Exacto. Los frailes de la Primera Orden, las hermanas clarisas de la Segunda Orden, las numerosas congregaciones religiosas de la Tercera Orden regular. Todos forman parte de un movimiento mucho más amplio. Trabajan juntos, como dice la imagen bíblica, como un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Vale, la imagen es poderosa. Pero, ¿cómo se traduce esa mentalidad de cuerpo en la práctica? En lo económico, en lo organizativo. ¿No se queda en una bonita idea? No. Aquí es donde se vuelve muy concreto. Esa mentalidad impulsa la colaboración práctica entre los distintos niveles, local, regional, nacional, internacional. Las fraternidades locales no están aisladas. Se espera que colaboren activamente entre sí, que compartan recursos, experiencias, que se apoyen. Apoyo mutuo. Sí, y muy importante, el Consejo Local tiene la responsabilidad explícita de mantener una comunicación fluida y una relación activa con los consejos de niveles superiores. Y con el Consejo Internacional, el COFS. No es opcional, ¿eh? Es parte de ser cuerpo. Y supongo que ahí entran las famosas contribuciones solidarias que menciona el texto. Exactamente. Son la manifestación económica, digamos, de esa mentalidad de cuerpo. Las fraternidades locales, siempre evaluando sus posibilidades reales, ayudan a sostener económicamente a los niveles superiores, el regional, el nacional, el internacional. Pero aclaran que no es un impuesto. No, insisten en eso. Es un acto de solidaridad para asegurar que se puedan llevar a cabo actividades que benefician a toda la orden, actividades que quizás un grupo local solo no podría hacer. ¿Y qué tipo de actividades se financian así? ¿Puedes darnos ejemplos? Principalmente aquellas que necesitan una escala mayor. Por ejemplo, programas de formación continua para todos los miembros que sean consistentes. Apoyo a las misiones franciscanas en distintas partes del mundo. También la animación fraterna, que es lo que mantiene conectados a los distintos grupos, ¿no? Y proyectos transversales muy importantes como los de JEPIC. JPIC. Lo mencionan varias veces. Recuérdanos qué significa exactamente. Sí, es fundamental en la acción franciscana hoy en día. JPIC son las siglas de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Se refiere a todo el trabajo y el compromiso de la Orden en favor de la justicia social, la construcción de la paz y el cuidado del medio ambiente. La casa común, como diría el Papa Francisco, muy en el espíritu de San Francisco. Claro. Financiar estos proyectos a nivel nacional o internacional requiere esa contribución solidaria de las bases. Por eso, el documento insiste en que adoptar esta mentalidad de cuerpo no es solo una cuestión espiritual bonita, es algo esencial para que la misión global de la OFS siga viva y operativa. Entiendo. Es un sistema de apoyo mutuo basado en la solidaridad. Muy claro. Ahora, me intriga mucho una frase que usan. Creatividad evangélica. Suena inspirador, pero ¿qué significa en términos de generar recursos? Más allá de las contribuciones voluntarias. Significa precisamente eso, no quedarse de brazos cruzados si las contribuciones voluntarias no alcanzan. Es seguir el ejemplo de San Francisco. Que era muy ingenioso, dicen. Increíblemente ingenioso. No se dejaba paralizar por la falta de medios materiales cuando se trataba de servir o anunciar el Evangelio. Entonces, se anima a las fraternidades a desarrollar acciones creativas para conseguir los recursos necesarios para su vida y misión. Y lo interesante es que estas acciones no deben ser solo para recaudar fondos y ya. Ah, no. No, deben ser en sí mismas coherentes con el Evangelio. Y si es posible, incluso una forma de evangelización. Nos dan ejemplos concretos de esa creatividad. Porque suena bien, pero ¿cómo se hace? Sí, y son bastante prácticos y cercanos. Hablan de organizar, por ejemplo, ferias solidarias,
donde se vendan productos artesanales hechos por los propios miembros. Panadería, tejidos, pequeñas obras de arte, costura, cosas así. Ah, qué bueno. También mencionan la posibilidad de realizar eventos culturales abiertos a la comunidad. Conciertos sencillos, quizás obras de teatro con mensaje. Incluso hablan de organizar las llamadas rifas franciscanas, que seguro tienen un espíritu distinto a una rifa puramente comercial. Me imagino. O también campañas de sensibilización sobre temas de justicia social o cuidado del medio ambiente que, además de concienciar, puedan recaudar fondos para esas causas. La idea es ser proactivos y usar los talentos que hay en la comunidad. Me gusta la idea de que la propia forma de recaudar fondos sea un testimonio. Pero siempre está el riesgo, ¿no? ¿No existe el peligro de que estas actividades recaigan siempre sobre las mismas personas, generando cansancio? Ese es un punto crucial, y el documento lo aborda directamente. Insiste, hace mucho hincapié en que el esfuerzo económico, incluyendo estas actividades creativas, debe ser compartido. Hay que evitar activamente la sobrecarga de unos pocos miembros, porque eso no solo es injusto, sino que genera desánimo, puede dañar la unidad fraterna. Claro, termina quemando a la gente. Exacto. La clave es que todos participen según sus posibilidades reales y sus talentos. Uno quizás cocina bien para la feria, otro tiene habilidades organizativas, otro puede dedicar tiempo a difundir el evento. Es un esfuerzo común que, si se lleva bien, puede incluso fortalecer los lazos de hermandad. Tiene todo el sentido. Y además de estas actividades más tradicionales, digamos, ¿sugieren otras fuentes de ingreso? Sí, animan a buscar fuentes alternativas. Siempre con el discernimiento de que sean coherentes con el carisma franciscano, claro está. Por ejemplo, menciona la posibilidad de iniciar pequeños proyectos solidarios que sean sostenibles a largo plazo. Quizás talleres de reciclaje, que generen algún ingreso, o microemprendimientos de trabajo social. También sugieren explorar con prudencia inversiones sociales responsables, o incluso usar estratégicamente los recursos digitales. ¿cómo qué? Quizás ofrecer formación online con algún costo simbólico, o tener una tienda virtual con venta ética de productos relacionados con la espiritualidad franciscana. Hay posibilidades. Pero siempre, y esto lo recalcan muchísimo, estas actividades son un medio para sostener la misión, nunca un fin en sí mismas. El objetivo no es acumular riqueza. Clarísimo, medios para la misión. Y bueno, si estamos hablando de manejar dinero, aunque sea con espíritu franciscano, la transparencia es inevitablemente un tema central. ¿Cómo la abordan? La presentan no solo como una buena práctica administrativa, que lo es, sino como un valor evangélico fundamental. Evangélico. Sí, citan incluso el principio bíblico de ser fiel en lo poco para hacerlo también en lo mucho. Administrar los bienes de la fraternidad, sean muchos o pocos, se considera un acto de servicio a los hermanos, y como tal, exige honestidad total. Una gran apertura. No puede haber zonas grises ni secretismos. Y en la práctica, ¿cómo se asegura esa transparencia? ¿Hay mecanismos? El mecanismo clave es la rendición de cuentas, periódica y sistemática. Los consejos responsables de la administración a nivel local, regional, etc., tienen el deber de informar a la fraternidad y de manera clara, detallada, comprensible, sobre los ingresos recibidos, los gastos realizados, las inversiones que se hayan hecho. Que todos se entiendan. Exacto. El documento subraya que esto no es mera burocracia, ¿eh? Es una herramienta esencial para fomentar la confianza mutua, para que todos se sientan realmente parte del proceso, corresponsables, y para que puedan participar con conocimiento de causa en las decisiones sobre el uso de los recursos comunes. La confianza es clave, sin duda. ¿Y hay directrices sobre en qué se deben usar esos recursos? ¿O es a criterio de cada consejo? No. Hay directrices muy claras. Se insiste en que los recursos deben usarse prioritariamente en beneficio directo de la vida de las fraternidades y del cumplimiento de su misión. ¿Qué incluye eso principalmente? Incluye sobre todo la formación espiritual y humana de los miembros, el apoyo a las misiones y proyectos de evangelización, las iniciativas de caridad y solidaridad con los necesitados, y los proyectos sociales, especialmente los relacionados con JPIC, con justicia, paz e integridad de la creación. ¿Y qué es lo que se debe evitar a toda costa? Bueno, se advierte explícitamente contra el uso de los fondos para beneficio personal de algún miembro o responsable, eso es básico.
También se pide evitar la acumulación innecesaria de bienes o dinero, lo que llaman atesorar, y el gasto improductivo o superfluo. Gastos innecesarios. Exacto. La administración, dicen, debe ser prudente, austera y eficiente, buscando siempre la simplicidad y evitando caer en una burocracia excesiva que consuma recursos sin aportar valor real a la misión. Todo muy en línea con el espíritu franciscano original. Hablando de gastos, hay un punto muy interesante sobre cuando alguien representa la fraternidad en eventos externos, encuentros, congresos. ¿Qué dice el texto al respecto? Sí, es un aspecto práctico pero con un fondo espiritual importante. Subraya que la persona que va en representación de la fraternidad debe ser muy consciente de que no va a título personal. No es un premio. No es un premio ni un honor individual. Actúa en nombre de toda la comunidad que le envía y confía esa misión. Por lo tanto, representar a la fraternidad se entiende como un servicio, una responsabilidad comunitaria. Eso implica una actitud diferente al ir a esos eventos, me imagino. Totalmente. Y ligado a esto, introducen un concepto que a mí me parece fascinante: el retorno. ¿Retorno? ¿Qué es eso? No basta con ir al evento. El representante tiene el deber explícito de retornar a su fraternidad local y compartir. Compartir de manera generosa y detallada lo que aprendió, lo que vivió, lo que experimentó en ese encuentro. Ah, la devolución. Claro, eso es clave para que el gasto tenga sentido para todos los que aportaron. Exacto. Esa devolución de la experiencia, de los conocimientos adquiridos, de las motivaciones recibidas, eso es lo que justifica el esfuerzo económico que hizo la fraternidad para enviar a esa persona. El texto es muy concreto en esto. Se espera un informe detallado, sí, pero más aún, que se compartan las experiencias vividas y que se busquen formas de aplicar lo aprendido en la vida local. Ponerlo en práctica. Justamente. Por ejemplo, si alguien asistió a una jornada sobre JPIC, al volver debería organizar talleres, charlas, debates, para compartir esa formación con sus hermanos y ver cómo pueden aplicarla en su entorno. Así, lo que inicialmente fue un gasto económico se transforma, como dice el texto, en frutos espirituales y formativos. Frutos que enriquecen a toda la comunidad. El dinero se convierta en crecimiento. Transforma el gasto en inversión. Es muy potente esa idea. Y mencionan algo sobre quiénes deben ser esos representantes. ¿Hay algún criterio? Sí, y es muy coherente con el espíritu fraterno que describen. Insisten en que la participación en estos encuentros, representando a la fraternidad, debe ser lo más democrática y rotativa posible. Que no vayan siempre los mismos. Exacto. Se debe evitar que sean siempre las mismas personas las que viajen o asistan a estos eventos. ¿Y por qué? Bueno, para asegurar una diversidad de voces y perspectivas, para permitir la renovación de ideas y liderazgos, y para evitar la concentración de poder o de experiencia en unos pocos. Tiene lógica. Es una aplicación práctica del principio de igualdad y hermandad que debe regir la vida fraterna. Todo esto que estamos hablando, la contribución voluntaria, la creatividad, la transparencia, el retorno apunta a una gestión de recursos muy consciente, ¿no? Llena de propósito. El documento habla de austeridad, prudencia y discernimiento como bases de la administración franciscana. Así es. Y es importante entender cómo ven estos conceptos. La austeridad, por ejemplo, no la presentan como una privación triste o una tacañería. No es ser miserable. No. La ven como un camino de libertad. Liberarse de lo superfluo para poder centrarse en lo verdaderamente esencial. Dios, los hermanos, el servicio, la misión. Siguiendo el ejemplo radical de San Francisco, se pide que cada gasto sea cuidadosamente planificado y discernido. Debe tener un propósito claro y estar alineado con los valores y objetivos de la OFS. ¿Y qué tipo de gastos consideran prioritarios bajo esta óptica de austeridad y propósito? El texto es claro en eso. Se deben priorizar los recursos para aquello que nutre la vida espiritual y la misión. Mencionan específicamente 3 áreas. A ver. Primero, la formación permanente de los miembros, espiritual, franciscana, humana. Segundo, la animación fraterna, encuentros, retiros, materiales que fortalezcan la vida comunitaria. Y tercero, la acción social y evangelizadora, con un énfasis especial, de nuevo, en los proyectos de GPIC. Formación, animación y acción. Eso es. ¿Y qué tipo de gastos habría que evitar o al menos cuestionar seriamente? Advierten explícitamente contra la tendencia, a veces presente en organizaciones, a gastar en protocolos excesivos.
en representaciones que sean más por apariencia que por necesidad real, o en gastos superfluos que no aporten directamente a la misión o a la vida fraterna. Se pide un discernimiento constante. Y ese discernimiento implica evaluar algo más que el costo monetario, ¿verdad? No es solo mirar el precio. Exactamente. La clave, según el documento, es evaluar el impacto espiritual y fraternal de cada inversión. La pregunta no es solo cuánto cuesta, sino ¿esto realmente va a contribuir a nuestra misión, a nuestro crecimiento espiritual, a fortalecer nuestros lazos como hermanos y hermanas? ¿Ayudará a llevar el Evangelio o a servir mejor a los necesitados? Esa es la cuestión de fondo. Y junto a esto, la insistencia en evitar la burocracia excesiva y los costos administrativos innecesarios. Se busca la simplicidad y la eficiencia para que cada euro, cada peso, cada recurso invertido tenga el máximo impacto posible en la misión y en la vida de las personas. Hemos recorrido la estructura, la recaudación, la gestión, pero todo esto parece sostenerse en una raíz espiritual muy profunda. ¿Cómo resume el documento esa conexión final entre el dinero, los bienes y la fe? Sí, llega al corazón del asunto al final. Enfatiza que, en última instancia, contribuir económicamente, administrar los bienes, todo este sistema que hemos descrito, no es un fin en sí mismo. Para nada. Es un acto de ofrenda y servicio al reino de Dios. El dinero y los bienes materiales son vistos como herramientas, como medios para servir, especialmente a los más necesitados, y para anunciar el Evangelio. Por lo tanto, el acto de dar generosamente, con alegría, se convierte en un testimonio vivo de la fe que se profesa. Y, como decíamos al principio, y vale la pena repetirlo, no se trata solo de dinero. Para nada. El texto vuelve a recalcar que el aporte va mucho más allá de lo material. El tiempo que uno dedica a la fraternidad, la oración constante por sus miembros y sus necesidades, la disponibilidad para escuchar, para acompañar, para servir en tareas concretas. Todo eso cuenta. Todo eso son formas igualmente valiosas, quizás incluso más, de dar, de contribuir a la vida común. Es una visión de entrega mucho más integral que intenta reflejar esa entrega total que caracterizó la vida de San Francisco de Asís. Él dio todo, no solo sus bienes. Entonces, ¿cómo se cultiva esa actitud, esa espiritualidad del compartir? ¿Nace sola? No, no nace sola. El documento insiste en la necesidad de educar, de formar permanentemente a los miembros en esta espiritualidad de dar con alegría. No se puede dar por sentado. Hay que ayudar a las personas a ver la contribución no como una carga o una obligación pesada que se cumple a regañadientes, sino como una oportunidad. Exacto. Como una oportunidad real de crecimiento espiritual. Una ocasión para practicar la renuncia al egoísmo y al apego a las cosas. Para vivir la gratitud por lo recibido. Y para experimentar la alegría del compartir. Esta actitud, dicen, transforma radicalmente la perspectiva sobre los bienes materiales. Ya no son para acumular o proteger celosamente. Son para compartir con generosidad y confianza en la providencia. ¿Y ese compartir, qué efectos tiene en la propia comunidad, más allá de lo económico? Tiene un efecto poderosísimo según el texto. Este compartir, ya sea de bienes materiales, tiempo, talentos, apoyo mutuo, es lo que genera y fortalece la unidad dentro de la fraternidad. Crea lazos. Fomenta una alegría genuina y contagiosa. Y desarrolla un fuerte sentido de pertenencia. Refuerza la conciencia de que todos están juntos en la misma barca, digamos, remando en la misma dirección, comprometidos con una misión compartida. Y aquí citan implícitamente la enseñanza de San Francisco. La verdadera alegría, la famosa perfecta alegría, no se encuentra en poseer, en tener, en acumular. Sino en dar. Sino en dar, en compartir, en despojarse por amor. Qué perspectiva tan diferente a la lógica económica habitual que nos rodea. Entonces, resumiendo este análisis del artículo 25 que nos ha llegado, ¿cuál sería la gran conclusión? ¿Qué significa realmente el sostenimiento económico para la Orden Franciscana Seglar? Significa que es mucho, muchísimo más que simplemente pagar las cuentas. Es una expresión concreta y cotidiana de su identidad más profunda. Es comunión fraterna. Es corresponsabilidad evangélica vivida en la práctica. Es una manifestación del carisma franciscano en el siglo XXI. Se trata de habilitar, de hacer posible la misión, formar a las personas, servir a los necesitados, anunciar el Evangelio,
cuidar la creación, a través de un modelo basado en la generosidad voluntaria, la transparencia radical, la creatividad inspirada en el Evangelio y un esfuerzo que busca ser compartido por todos, desde el corazón. Hay una cita de San Francisco que el documento incluye al final y que parece encapsular todo esto perfectamente, ¿no? Guardaos de apropiaros de nada. Todo lo que os da el Señor, devolvédselo con gratitud, porque suyo es el bien y suya es la gloria. Es un recordatorio constante de esa actitud, de pobreza evangélica, de gratitud y de generosidad radical. Exacto. Y nos deja, creo, con una reflexión final que va más allá de la propia orden franciscana seglar. Podríamos preguntarnos, A ver. ¿de qué manera estos principios de responsabilidad económica comunitaria, tan profundamente arraigados en valores espirituales como la pobreza evangélica, la generosidad radical, la misión compartida, de qué manera podrían dialogar o incluso desafiar las perspectivas más habituales sobre las finanzas, las que tenemos en otros tipos de organizaciones, ya sean laicas o religiosas? O incluso, yendo más cerca, ¿cómo podrían estos principios influir o cuestionar nuestros propios enfoques personales sobre el manejo del dinero, de los bienes, del compartir en nuestra vida diaria? Exacto. Una pregunta potente para seguir reflexionando después de esta inmersión que hemos hecho hoy.